Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Me da gusto verles y saber que estamos dispuestos de aprender de la palabra del Señor. Como siempre hago un repaso de la clase anterior. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo en la clase anterior? ¿Qué tema estamos estudiando? Los dones espirituales, ¿verdad? ¿Alguien que recuerde lo que vimos en la clase anterior? Estamos en el don de hablar en lenguas, ¿verdad? Y en la clase anterior estuvimos viendo acerca de los dos propósitos por los cuales fueron dados o los dones, y principalmente el don de lengua, dos propósitos que tenía el don de lengua, que era para la predicación del Evangelio y la unidad e inclusión de los gentiles, ¿verdad? Y comenzamos a hablar en la clase anterior del contexto histórico de la iglesia de Corinto. ¿Alguien recuerda de qué hablamos acerca de la iglesia de Corinto? ¿Nadie? Ajá. La iglesia de Corinto creía que el hablar en lengua era un estatus alto de espiritualidad. Y hablamos de específicamente la ciudad de Corinto como una ciudad de comercio, en donde estaba situada y estaba rodeada y atravesaba por rutas comerciales. Estaba comercio de dos mares, mar Egeo y el mar Jónico. Estaban dos puertos ahí, uno en el lado occidental de Italia y otro en el lado oriental de Asia. Y era muy frecuentado el lugar. Decía que tenía 600,000 personas aproximadamente de habitantes y 400,000 eran esclavos. Así que un 60% de los habitantes de Corinto eran esclavos. Y en la iglesia de Corinto habían personas de todo tipo de trasfondos. Decía yo que en la iglesia de Corinto no estaba compuesta solamente de personas naturales. Ahí había gente de dinero, comerciantes, había gente que pertenecía o había pertenecido al ejército, habían soldados, habían esclavos y también había gente libre. Por eso es que el apóstol Pablo escribe las cartas a los corintios, a personas que son amos, a personas que son esclavos o a personas que son libres. Entonces en la iglesia de Corinto había un problema, como que también querían que dentro de la iglesia hubiera estatus, que las personas fueran separadas también, así como allá afuera, entre los de caché por aquí y los pobres por allá, los que son de dinero por aquí y los esclavos por allá. Eso es lo que la gente de la iglesia de Corinto quería hacer, y estaban usando los dones del Espíritu para hacer esa separación. Y habían tomado el don de hablar en lengua como la cúspide de la espiritualidad. Y eso ya se estaba volviendo un problema, que se estaba saliendo del control. Y una hermana le cuenta eso al apóstol Pablo, y por eso él escribe la carta. Y decía yo en la clase anterior que el apóstol Pablo lo primero que quiere enseñarles a la iglesia de Corinto es que no solamente existe el hablar en lenguas como don, sino que hay diversos géneros de lenguas.
Y al finalizar de la clase yo mencionaba de que el apóstol Pablo trata a la iglesia en una forma especial enseñándoles de que son un cuerpo. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a seguir hablando sobre lo del don de hablar en lengua, pero vamos a ver la manera en la que el apóstol Pablo está estableciendo, dirigiéndose a lo que quiere enseñarle a la iglesia de Corinto. En la sesión de hoy vamos a estudiar siempre el don de hablar en lengua como tema principal. En el tiempo del apóstol Pablo en la iglesia de Corinto y la manera en la que él se va a introducir a establecer regulaciones y restricciones inspirado y guiado por el Espíritu Santo para dar un orden específico desde su autoridad apostólica con respecto al don de hablar en lengua. Es importante esto porque no hace el apóstol Pablo esas restricciones ni esas regulaciones en los demás dones. Las hace y las establece solamente en el don de hablar en lengua. Y eso es importante. Pero nos vamos a detener un poquito hoy para hablar del capítulo 12 de la primera carta de Corintios. Pero antes de leerlo vamos a orar para dar por iniciada esta clase. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias porque nos concedes un momento más en tu presencia. Muchas gracias, Señor, porque tú nos has dado la libertad para estar en tu casa y para poder reunirnos, para conocer y entenderte, conocer la obra de tu Espíritu Santo y ver la manera en la que tú nos puedes usar. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Llena de luz nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones, y que tu palabra quede impregnada, que nada pueda quitarla. Que tu palabra quede escrita, Señor. Escríbela en nuestros corazones y nuestra mente. Te lo rogamos por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 12. Vaya conmigo al capítulo 12. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo tiene que decirles a la iglesia de Corinto. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor como está escrita. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Aleluya. Estamos estudiando específicamente dónde hablar en lenguas, debido a que se nos enseñó que este don pone a una persona en una posición mayor, que proyecta una alta espiritualidad. ¿Verdad que sí? ¿De dónde viene la enseñanza? Desde la iglesia de Corinto. Desde allá viene ese problema. Aproximadamente fundada en el año 50. Bueno, se nos enseñó que hablar en lenguas es una evidencia del bautismo del Espíritu, una evidencia que tiene que suceder, porque es la evidencia del bautismo. Se nos enseñó que hablar en lengua hace más santo a una persona. Se nos enseñó que hablar en lengua se logra por sometimiento, por búsqueda, y para resumirlo, el hablar en lengua se recibe por mérito propio. Se tiene que pagar un precio, y se paga un precio para hablar en lengua.
quiero decir tan claro como pueda, todo eso es un completo error. Es un completo error. Hablar en lengua no indica un alto nivel de espiritualidad, porque los niños espirituales pueden hablar en lengua. La iglesia de Corinto es el ejemplo. El apóstol Pablo le dice, deben pensar como niños para la maldad, pero no deben pensar como niños en cuanto a los dones. Les está diciendo niños. El hablar en lengua no es evidencia de haber sido bautizado en el Espíritu Santo, porque ningún apóstol estableció que el hablar en lengua era la señal de haber sido bautizado. Ningún apóstol lo escribe. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo enseñó? Ahora, hay otra cosa con esto. En cuanto a las religiones, no solo la religión cristiana habla en lenguas. Y si otras religiones hablan en lengua, ¿podríamos decir que están bautizados en el Espíritu Santo? No. Entonces no podemos decir que hablar en otras lenguas es el bautismo del Espíritu Santo o la evidencia. Porque hay muchas personas que toman como evidencia hablar en lengua, pero no solo los cristianos hablan en lengua. Entonces allí ya tendríamos un problema. Lo tercero es que hablar en lengua no se logra por sometimiento o búsqueda, sino que el apóstol Pablo enseña que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Como Él quiere. Y número 4, no existe un precio a pagar. ¿O podría alguien decirme cuántos ayunos, cuántas horas de oración cuesta hablar en lengua? ¿O hay algún versículo de la Biblia en el que se enseñe cuál es el precio del hablar en lengua? ¿De dónde viene entonces todo aquello que dicen que hay que pagar un precio? ¿Cuál es el precio? Ahora sí diremos lo que es verdad. El Espíritu Santo ha hecho hablar en lengua a personas. ¿Lo creemos? Amén. El Espíritu Santo tiene propósitos claros por los cuales hizo hablar en lengua a las personas. Amén. La lengua, el hablar en lenguas es una herramienta que Dios soberanamente usó con objetivos de proclamación del Evangelio a toda tribu, lengua, pueblo y nación, porque también hizo hablar a los gentiles para que los judíos entendieran que la iglesia de Cristo redimida era un solo cuerpo, sin acepción de personas. El hablar en lengua tiene propósitos definidos, no es una práctica sin sentido en la Biblia. Tiene sentido, tiene propósito, es don del Espíritu y lo realiza el Espíritu. Y cada don debe cumplir la premisa de que debe ser para provecho del cuerpo de Cristo. Así que aquí estamos en la iglesia de Corinto, que fue fundada aproximadamente en el año 50 por el apóstol Pablo, una iglesia muy joven, definitivamente una iglesia inmadura. El apóstol Pablo lo deja claro en lo que está escribiendo. Y como decía en la sesión anterior, la iglesia se conformaba de personas de diversos trasfondos. En la iglesia de Corinto había mucho comercio, no solamente de cosas básicas, sino que también había comercio de todo tipo de cosas, incluyendo personas. Se comercializaban esclavos. La ciudad de Corinto era una ciudad importante, y también, así como era importante, para la gente era importante el estatus social, la jerarquía. A los amos les encantaba sentirse superiores y dueños de los esclavos. Pues ahí en la iglesia había personas de diferentes rangos, soldados romanos,
habían también soldados que todavía prestaban servicio. Evidentemente hay jerarquías en la ciudad definidas por un estándar o un estatus socioeconómico. El problema es la iglesia y dentro de la iglesia. La iglesia estaba conformada de todo tipo de personas de diversos trasfondos. Por eso señalo que en cuanto a los dones y el desarrollo y el ejercicio de los dones en la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo está escribiendo esa carta a 3 tipos de personas dentro de la iglesia. Primero, escribe la carta a los que verdaderamente están siendo dominados, controlados y guiados por el Espíritu Santo en la administración de los dones y el hablar en lengua. Segundo, también le escribe a los que hablan diversos idiomas y lenguajes dentro de la celebración del culto, porque habían personas de distintos lugares. Y tercero, también la carta está dirigida a personas que fingían con balbuceos, con palabras sin sentidos o repeticiones de palabras inventadas, incomprensibles, para no sentirse fuera de la iglesia, sino que querían hacerse notar dentro de la iglesia. Ese tipo de prácticas era acostumbrado en celebraciones y rituales paganos, en templos a los ídolos que habían en ese entonces. Y eso lo podemos ver en el capítulo 12, el versículo 2 y el versículo 3. El apóstol Pablo les dice: sabéis que cuando erais gentiles, les está recordando anteriormente, se os extraviaba llevándoos como se os extraviaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, hay personas dentro de la iglesia que están diciendo de que Jesús es anatema y supuestamente están en el fluir de los dones. Por eso el apóstol Pablo les escribe eso. Por eso él les dice: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Está haciendo una diferencia. Imagínense que dentro de los que estaban hablando en lengua aparecía uno diciendo que Jesús era anatema dentro del culto. Pues el apóstol Pablo comienza con eso. Y lo primero que hace el apóstol Pablo en el capítulo 12 es decirles a los hermanos que los dones espirituales son diversos. No establece un don como una evidencia absoluta, sino que enseña que los dones son diversos. Y lo que sigue es que son dados y repartidos por la única voluntad soberana y absoluta del Espíritu, no por nuestros deseos. Y lo siguiente es que los dones son dados y repartidos por los propósitos del Espíritu para el cuerpo. Y me gusta y me da satisfacción y consuelo el precioso versículo con el que finaliza el apóstol, y es el versículo 11. Y dice: porque todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y con ese versículo, todo sentimiento de arrogancia es destruido. Toda jactancia es humillada. Y todos aquellos que son hijos de Dios son sometidos a la voluntad de Dios y deben sentirlo como un privilegio, aun siendo indignos. Reciben los dones como instrumentos para ser usados por Él, para sus propósitos, para su propia gloria, y solo Dios es exaltado. Es importante que veamos y notemos que el apóstol Pablo en el capítulo no tiene ni la más mínima intención de sobrevalorar un don sobre otro
o poner las lenguas por encima de otro. Es el problema que tenía la iglesia de Corinto. Con amor el apóstol les está diciendo en el versículo 1, que es el comienzo del capítulo: no quiero que sean ignorantes. No quiero que se comporte como ignorantes con respecto a los dones. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en el inicio del capítulo 2. El deseo principal del apóstol con respecto a los dones es de que la iglesia de Corinto no sea ignorante. Imagínese usted una iglesia que crea estar en lo más alto de la cúspide de la espiritualidad y venga el apóstol Pablo y les llame ignorantes. Pero con amor él comienza a enseñarles que dentro de la iglesia los dones son diversos. No hay un don por encima del otro, hay muchos dones y todas estas cosas las hace uno. Amén. La iglesia de Corinto tenía problemas con aceptar a los demás con el mismo valor de ellos. Ellos tenían el problema que no querían que los esclavos estuvieran por encima de ellos. No querían que fueran ni como ellos, imagínense, como más que ellos. ¿Cómo un esclavo dentro de la iglesia podía sentirse valorado como su señor? Era un problema muy serio. Estaban acostumbrados a tener jerarquías. El esclavo era un simple esclavo y no podía verse igual que su señor. Y decir que un esclavo fuese superior a ellos es casi insultar la percepción de su valor. Pero así como Dios salvó a mercaderes, así como Dios salvó a generales, salvó a soldados, salvó a amos, también Dios quiso salvar a esclavos. También Dios quiso salvar a otros que eran libres. Y el apóstol Pablo a continuación va a destruir toda la percepción vanidosa y arrogante de la iglesia con respecto a los dones, porque les va a dar un ejemplo acerca de que todos somos un cuerpo. Y eso es lo que encontramos en el capítulo 12 del versículo 14 al 22. El apóstol les dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿en dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Ahora dice el apóstol Pablo: mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿a dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amén. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Mire la manera en la que el apóstol Pablo está destruyendo la arrogancia de la iglesia de Corinto. Hablando con mi papá en la mañana, hablando acerca del cuerpo, le decía yo cómo el apóstol Pablo utiliza un ejemplo tan
especial. Porque la iglesia se compone de muchos miembros, pero todos hacemos un solo cuerpo. Y le decía yo a mi papá que si exaltáramos un don por encima de otro, o si hiciéramos una división de personas clasificándolas dentro del cuerpo, supongamos que algunos hermanos son los lomos del cuerpo. ¿Qué pasaría si al lomo le picara una parte? ¿Será que el otro lomo le puede rascar esa parte que le pica? ¿No? Por eso Dios dio otro miembro al cuerpo. ¿Sí? Le dio una mano y en la mano está sostenido 5 dedos y en un dedo tenemos una uña. Y esa uña está perfectamente diseñada para que pueda llegar hasta esa parte del lomo que pica. ¿Sí? Así que esa parte de... Imagínense el ejemplo que el apóstol Pablo está poniendo. Ninguna persona dentro del cuerpo puede sentirse superior. Nadie está por encima de nadie. El apóstol Pablo está llegando con toda la luz de la verdad a la iglesia de Corinto diciéndoles, no existe división dentro de la iglesia. Somos un solo cuerpo con muchos miembros y cada miembro tiene su función. Yo no puedo esperar de que mi uña respire. Para eso Dios le dio la nariz al cuerpo. Yo no puedo esperar que la nariz vea, porque por eso Dios le dio ojos al cuerpo. Yo no puedo esperar que las manos corran, porque para eso Dios le dio los pies al cuerpo. De manera que nadie puede decirle, del cuerpo puede decirle a otro, no te necesito. Los ojos no pueden decirle, no te necesito a los pies. Las manos no pueden decirle a la boca, no te necesitamos. Y en cuanto a la repartición de los dones, el apóstol Pablo les está enseñando de que todos los dones son para beneficio del cuerpo. Ahora es importante lo que dice el versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿No se ha fijado usted que en las iglesias a veces parece que hay hermanos más débiles? Y otros que se ven demasiado fuertes. Porque puede ser muy probable de que dé gusto ver un músculo de la mano y ver la empuñadura de las manos y lo grueso de las manos. Y ver que las amígdalas son muy débiles. Pero las amígdalas son parte del cuerpo. Todas cumplen su función. Y el apóstol está diciendo de que los más débiles, los que parecen, no que son, los que parecen más débiles, son los más necesarios. Y luego dice que a los que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Lo que el apóstol Pablo está tratando de decir, que la iglesia tiene personas que reciben dones para adornar a aquellos que no los tienen.
Si Dios le da el don de sabiduría a una persona, miembro del cuerpo, es para que esa sabiduría sea compartida a todo el cuerpo que no lo tiene. Pero no solamente porque tenga eso, él se va a sentir superior. No, él es parte del cuerpo. Así como un riñón tiene que filtrar todos los nutrientes para el cuerpo, y el estómago también tiene que absorber los nutrientes para el cuerpo, ninguno de ellos es algo sin el cuerpo. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿en dónde estaría el cuerpo? Por eso el apóstol dice que Dios ordenó, dando al cuerpo más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos se duelen con él. Y si uno recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Ahora, el apóstol Pablo, en los siguientes versículos, del 27 al 31, habla de que vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, oiga bien, la iglesia como el cuerpo, aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles, profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Y aquí hay algo importante. El apóstol Pablo está incluyendo la autoridad superior en la iglesia, que es la autoridad apostólica, dentro del cuerpo, para que ellos entiendan, todos los hermanos de Corinto entiendan, de que ni ellos en calidad de apóstoles podían sentirse una parte exaltada del cuerpo. Ni ellos como apóstoles podrían sentirse superiores o mejores piezas del cuerpo. Ellos eran igual que todos los demás en el cuerpo. Los apóstoles. La iglesia de Corinto padecía de orgullo espiritual, pero la clara enseñanza del apóstol Pablo nos enseña de que él en ningún momento está poniendo un don del Espíritu o personas en una categoría exaltada de otros, sino que todos son usados como miembros para el desarrollo y beneficio del cuerpo. Y dice el versículo 29, ¿son todos apóstoles? ¿Todos son profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Lo que quiero dejar en sus corazones con esta enseñanza es que ha habido una serie de años de enseñanza en donde se ha puesto el don de hablar en lengua en una categoría diferente a todos los demás. Se ha puesto el don de lenguas en un punto en donde eso indica o se hace depender que la persona sea parte del cuerpo, porque dicen que solamente los que han hablado en lengua tienen evidencia de ser bautizados,
Pero el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, dice de que todos fuimos bautizados en un mismo Espíritu. ¿Hablan todos en lenguas? Entonces hay muchas cosas que se nos ha dicho que de acuerdo a la palabra del Señor no son ciertas. Ahora, creemos que el Espíritu Santo hace todas estas cosas, pero las hace como Él quiere. Y no indica de que no sean parte del cuerpo aquellas personas que no tienen dones. Porque no todos hablan en lenguas, no todos tienen el don de hacer milagros, profecía, sanidades. Por eso el apóstol Pablo culmina esa parte del capítulo 12 con ese tipo de preguntas. Pero esto que acabamos de ver, de la enseñanza de que todos somos un cuerpo, va apuntando ahí a lo siguiente que dice el apóstol, es un camino más excelente, en donde el apóstol Pablo va a hablar del amor. Pero después de hablar del amor, el apóstol Pablo, por dirección divina, va a establecer límites y va a establecer regulaciones específicamente del don de hablar en lenguas. Y eso es lo que vamos a estudiar, si Dios permite, en el próximo domingo. Esto es todo por hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.